Apreciados hermanos, buenas noches, que el Señor les bendiga en el nombre de Jesucristo, nuestra esperanza. Ayer debíamos tener un estudio, pero no fue posible, entonces estamos presentando a ustedes el estudio en el día de hoy. Y este estudio en el día de hoy es un estudio seriado, que ustedes van a escuchar los primeros 5 minutos y después usted va a seguir con el segundo estudio de 5 minutos y así hasta el final del estudio completo que queremos presentar a ustedes esta noche sobre la persona magnífica de nuestro Señor Jesús. Les invito a una oración breve en este momento. Oremos. Padre nuestro, te pido que tu nombre sea glorificado en nuestras vidas de una manera especial. Oro, Señor, en favor de cada grupo que está reunido en este momento para escuchar de tu santa palabra. Y suplico, Señor, que cada persona sea edificada. Gracias, Padre. Oramos agradecidos en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Bueno, entonces, como había dicho, el estudio es intitulado La persona magnífica de nuestro Señor Jesucristo. El domingo pasado vimos la entrada triunfal de Jesús en la ciudad de Jerusalén. Y mucha gente estaba realmente aclamando a Jesús, diciendo, Hosanas al Hijo de David, Hosanas al que viene en el nombre del Señor. Y entonces con este entusiasmo de la gente, Jesús entra en la ciudad. Pero había muchos espectadores. Y estos preguntaron, ¿quién es este? Y las personas contestaban diciendo, este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Yo creo personalmente que esta respuesta no está completa, como está escrita en Mateo capítulo 21, del 10 al 11. Es necesario un poco más de datos para responder a la pregunta, ¿quién es este? Entonces, vamos en este momento a dar un vistazo en todo el Antiguo y el Nuevo Testamento para dar una respuesta adecuada a esta pregunta. Entonces, por favor, vamos a tener nuestras Biblias en mano porque este es un estudio bíblico y queremos que ustedes puedan apuntar los textos que serán indicados porque será de mucha bendición para cada uno de nosotros. Este estudio seriado será de bendición. Entonces, queremos darles un panorama histórico al respecto de la persona de Jesús que ahora aparece en el Nuevo Testamento de una manera triunfante. La Biblia, o sea, las Escrituras, hablan de Jesús. La composición toda de la Biblia son de 66 libros. Y cada uno de estos libros, de Génesis hasta el libro de Apocalipsis, están conectados como que un hilo de oro. Y todos ellos apuntan para un futuro extraordinario, que es la persona que hoy conocemos como nuestro Señor Jesucristo. Entonces,
Siguiendo este estudio, vamos a pasar en este momento al video número 2, o sea, el capítulo 2 de esta enseñanza. Seguimos entonces con nuestro estudio. Como estaba diciendo, todos los libros de la Biblia están conectados. Por esta razón, en la palabra de Dios escuchamos esta exhortación: escudriñad las Escrituras, porque vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que testifican de mí. Evangelio de Juan, capítulo 5 y verso 39. Entonces, es de mucho provecho dar un vistazo en el Antiguo Testamento. Tenemos que hacer esto rápido, pero doyles algunas indicaciones importantes. La primera en el Antiguo Testamento, la primera referencia que encontramos en relación a la persona prometida de Dios, que hoy conocemos como Jesucristo, está en el libro de Génesis capítulo 3 y verso 15. Aquí Dios hace una promesa que Jesús, el que había de venir, aplastaría la cabeza de la serpiente, o sea, el diablo, y también a todo el pecado. Entonces, de aquí en adelante, vemos aquí, ahí y allá momentos cuando aparecen en la historia ciertas cosas que indican que la referencia apunta para el día cuando Dios iba a cumplir esta promesa con la persona de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, la primera que quiero mencionar, claro que hay otras, está en el monte cuando Abraham sube para sacrificar su hijo como un mandato del Señor. El Señor dijo a Abraham: ahora tú ofrece a mí tu hijo, tu único hijo. Y sabemos que Abraham cumple esta promesa con Dios y sube al monte. Y ahí en el monte, cuando este acto de obediencia está para cumplirse, como está en Génesis capítulo 22 y verso 3. Vino una voz del cielo diciendo para que Abraham no lo hiciera. Y Abraham, volteando su cabeza y sus ojos, vio al lado el carnero trabado por sus cuernos en el monte del sacrificio. Entonces este carnero sustituye completamente a la persona de Isaac y toma este lugar. El carnero, como yo veo en mi secuencia teológica, es una representación de Cristo que vamos a ver más tarde en la Biblia. Y entonces diríamos, es una preencarnación de la promesa de nuestro Dios. Entonces, vamos a seguir al próximo video que vamos a hablar de esta secuencia que nosotros tenemos aquí. Entonces, por favor, escuchen, tenga su Biblia en abierto y continúe con nosotros ahí en Génesis 22, 13. Hablando de esta experiencia del carnero en el monte
Moriah, que es una representación de Cristo. Entonces vamos a seguir con este estudio en este momento, y el segundo punto que quiero enfatizar es el cordero que fue muerto en Egipto en la noche fatídica, cuando Dios iba a ceifar a todos los primogénitos de Egipto. Pero el Señor dio una instrucción al pueblo de Israel para matar un cordero, poner la sangre en los dinteles o entonces postes de las puertas, y en donde quiera que hubiera esta sangre, la muerte no te tocaría esta casa. La Biblia está diciendo aquí en Éxodos capítulo 11, 6 y 7, que ni mismo un perro iba a sufrir algo en la casa de los israelitas. Y este cordero de que hablamos aquí es una representación de Jesucristo en el Antiguo Testamento. Enseguida vemos que el Espíritu de Jehová, que atraviesa el pueblo de Israel por adentro del Mar Rojo, era una representación de Cristo preencarnada. Vemos esto en Éxodos 14, 14 y 19. Y vemos que el Espíritu de Dios que representa a Cristo estaba enfrente del pueblo abriendo las aguas. Pero cuando los enemigos se aproximan y llegan muy cerca del pueblo de Israel, está diciendo que el Espíritu del Señor pasó por detrás para defender a los israelitas en donde había peligro. Escuchen esto, en todas las ocasiones la palabra de Dios está diciendo que el Espíritu de Dios acampa a nuestro alrededor y nos protege y nos defiende. En tercero, el Espíritu de Jehová que atraviesa el pueblo por el Mar Rojo, ahora camina con ellos en una columna de fuego durante la noche para facilitar la caminada por el camino, y durante el día en una columna de nube para dar protección en el desierto. Hermanos, el desierto es muy interesante. Por la noche es muy frío y entonces necesita calor para que la gente pueda caminar con facilidad y con protección. Y durante el día el calor es demasiadamente caliente. Entonces la nube sirve de sombra para dar protección al pueblo de Israel. Bendito Señor, como nuestro Dios es bueno para proveer para nosotros en nuestras necesidades. En el desierto no hay agua. Entonces la palabra de Dios está diciendo que en este desierto difícil de caminar, agua es vida. Dicen que agua es vida y el verde es de Dios. Y entonces el Señor necesitaba darles agua y aparece a ellos una roca que les acompaña por el camino. Y Moisés solamente podía hablar a esta roca cuando necesitaba, y la roca manaba agua para el sostenimiento de la necesidad de vida que el pueblo tenía. Y aquí en 1 Corintios capítulo 10 y verso 4, la palabra de Dios está diciendo que la roca era Cristo. Ah, qué claro nos habla ahí. La roca era Cristo. Claro que en las otras ocasiones también de estas apariencias, de estas teofanías, podemos así decir,
era Cristo también, caminando con su pueblo y dándoles la protección adecuada. Entonces, uno más en el Antiguo Testamento quiero mencionar. En la ocasión que Josué estaba ahí casi que enfrente a la ciudad de Jericó, una ciudad intransponible, que no era posible a seres humanos pasar por estas murallas. Y Josué, temprano, ahí caminando por el desierto, ahí alrededor, él ve un ser especial. Y este ser celestial estaba ahí con una espada desenvainada. Y Josué hace una pregunta: ¿eres tú de los nuestros o de nuestros enemigos? Y este ser le contesta diciendo: no soy de los tuyos y ni tampoco de tus enemigos, pero ahora vengo como príncipe del ejército de Jehová. Y cuando él dijo esto, Josué le pregunta: ¿qué dice mi señor a tu siervo? Y Josué postra-se de rodilla delante de él, haciendo esa petición: ¿qué instrucción tú tienes para mí? Y este ser le dijo: descalza tus pies, quita los zapatos de tus pies, porque el lugar en que tú estás es santo. Y está diciendo que Josué hizo exactamente como esta orden divina. Este ser príncipe del ejército de Jehová es una aparición anticipada de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Queridos hermanos, Cristo es el eterno con Dios, presente en toda la obra de la creación. En Génesis, cuando Dios hizo al hombre, Génesis capítulo 1 y 27, está diciendo la palabra de Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen y nuestra semejanza. Ahí está Dios el Padre, el Espíritu Santo y Jesucristo el Hijo. Oh, qué bendición pensarmos así. Entonces, en el Evangelio de Juan capítulo 1 y verso 3, ahora dando una conexión acá en el Nuevo Testamento, leemos estas palabras: todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Primera de Juan capítulo 1 y verso 3. Evangelio de Juan capítulo 1 y verso 3. Entonces, ahora vamos a pasar para el Nuevo Testamento y queremos recalcar algunas marcas preciosas del Espíritu de Dios en el Nuevo Testamento, que ahora vamos a conocer al Espíritu de Dios, que es Cristo, pero ahora vamos a conocerlo como Jesús. Entonces ponga mucha atención en esto, porque la gente, los espectadores estaban preguntando: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús, el profeta de Galilea, de Nazaret de Galilea, porque ellos lo conocían apenas como un profeta. Entonces vamos a ir ahora para este otro estudio para completar quizás en el Nuevo Testamento todo
lo que queremos presentar a ustedes. Entonces, ahí vamos en esta secuencia. Ahora, Cristo en el Nuevo Testamento. Ah, qué lindo, cómo me gusta pensar en esto. Cristo, el Espíritu y Verbo eterno de Dios fue hecho carne. Juan, Evangelio de Juan, capítulo 1 y verso 14, está diciendo que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, como la gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Aquí estamos hablando de la encarnación de Cristo en Jesús. Y esto es el misterio indescriptible, incomprensible para la mente humana. Infelizmente, la mayoría de las personas solamente llegan a conocer a Jesús, pero nunca llegan a conocer Cristo. Cristo es el nombre eterno de Dios. Jesús es el nombre humano de Dios encarnado. Entonces, es de una importancia muy grande que conozcamos a través de Jesús, lleguemos a conocer Cristo. Y es bueno saber esto porque Cristo encarnado, como leemos en Filipenses 2, 5 y 8. Cristo tomó la forma humana, despojando de su gloria y se hizo semejante, no igual, pero semejante a los hombres. Y encontrado en la forma de hombre, fue o se humilló a sí mismo hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, hay un punto muy importante ahí. Es que Jesús, tomando nuestra forma, Él puede compadecerse de nuestras debilidades para ayudar a nosotros. Él comprende. Ahora, lo importante es esto, que como Cristo, Él nos salva de todo pecado. Ah, qué bueno que tenemos a alguien que realmente se compadece de nosotros y que nos puede salvar. Entonces Jesús, al hacerse hombre, hízose semejante a uno de nosotros. Filipenses 2, 7. Jesús es concebido sin pecado, entonces es diferente de nosotros. Entonces podemos decir que Jesús es uno por nosotros. Segunda de Corintios capítulo 5 y 21. Jesús no pecó por su propia voluntad o ni por su propia escoja. Primera de Pedro capítulo 2 y verso 22. Jesús fue en todo tentado, pero sin pecado. Hebreos capítulo 4 y versos 15. Entonces, Jesús, yo diría a ustedes, si alguien nos puede salvar, Jesús puede. Nadie más nos puede salvar. Y por esta razón es importante escuchar un estudio como este para poder contestar adecuadamente la pregunta de los espectadores. ¿Quién es este?
Vamos en este momento al próximo video. Y para terminar este estudio, y vamos a hacerlo para la gloria de Dios. Entonces, ahora tratamos con Jesucristo encarnado, esta maravillosa persona. En el Antiguo Testamento, antes de esta encarnación de Jesús, el profeta Isaías vio de lejos este día. Y él dijo esto en el capítulo 9 y verso 6. Él dijo, porque un niño nos ha nacido, un hijo nos es dado. Y el gobierno está sobre su hombro. Su nombre se llamará Maravilloso. Jesús es maravilloso. Después, él dijo, consejero. Jesús es consejero. Bienaventuradas son las personas que pueden escuchar el consejo de Jesús. Y después dijo que Jesús es Dios fuerte, que puede salvar. Es Padre de la eternidad. Es la persona con quien vamos a tener que tratar en toda la eternidad. Jesús es Dios fuerte. Es príncipe de paz. Todas estas insignias están sobre su hombro para comando. Y por esto, queridos hermanos, miren ustedes que los apóstoles en el Nuevo Testamento, cuando empezaron a predicar, dijeron, y está en Hechos 4:12, en ningún otro nombre hay salvación, porque bajo el cielo y sobre la tierra no hay otro nombre dado a los hombres por el cual debamos ser salvos, el nombre de Jesucristo. Entonces el propio Señor Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Todo lo que invocare el nombre del Señor será salvo. Esta citación bíblica antes aquí, en donde está Cristo está diciendo que Él es único camino, verdad y vida, está en Juan capítulo 14, verso 6. Entonces, todo el que invocar el nombre del Señor será salvo. Romanos 10:13. Entonces, con todo esto, usted tiene recursos para contestar adecuadamente quién es Jesús. Entonces, yo digo para mí, Jesús o Jesucristo. Es necesario poner este nombre completito así, como lo decimos en español, Jesucristo, un solo nombre, porque Jesús tomó la forma humana, pero Jesucristo es Dios con nosotros. Entonces yo quiero decir que Jesucristo es mi Dios, mi Señor y mi Salvador. Que el Señor le bendiga y que usted pueda también hacer esta confesión de fe en Jesús. A Dios sea la gloria. Oremos. Padre mío, aplica, Señor, este mensaje, esta enseñanza de tu santa palabra a toda persona que está escuchando en este momento. Oramos en el nombre precioso y dulce de nuestro Señor Jesucristo. Amén.